Gobernador, pero ¿qué representa para ti? ¿Qué sientes estar con el pueblo de Oaxaca? Antes se hacían 3 horas para llegar a Totolapilla. ¿Alguno de ustedes fue a Totolapilla? La posibilidad de la continuidad que va a estar con Claudia Sheinbaum y lo que seguramente se está impulsando y será aprobado, lo que lleva a la reforma judicial, sin duda con todo este apoyo de este trabajo que se está llevando a cabo. ¿Sabías cuántos ministros había antes de esto? No había datos, no había porque no había información. les gustaba trabajar en la oscuridad. Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. No se apellidaba García. Bueno, ya se me olvidó, ya ven. 6 años no pasa, el tiempo no acaricia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas digitales Controversia, Barrio Informativa, Was Mundo News? Bienvenidos una vez más a su programa Aquí Entre Nos. Con el gusto de siempre, saludo a mis compañeros periodistas Juan López Sánchez. Buenos días. E Israel Gallegos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y también voy a presentarles a nuestro invitado especial, al diputado y virtual senador electo, Luis Alfonso Silva Romo. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos ustedes aquí a mi oficina, porque quiero decirles que estamos en el Congreso del Estado, donde me hicieron favor de venir a platicar conmigo. Así que gracias por invitarme al programa y bienvenidos acá. Bueno, pues Luis Alfonso Silva Romo es un diputado que está en su segundo proceso legislativo, es senador electo, y bueno, anda en una actividad bastante importante en los últimos días, acompañando al gobernador del estado, visitando diferentes comunidades de la entidad. ¿Cómo has percibido esto que estás descubriendo? Porque no es la primera vez que recorres parte de las 8 regiones. Así es, Juan. Pues yo primero quiero agradecer la invitación que hace el gobernador del estado a estos recorridos que hay en el interior de nuestra entidad, y también reconocer que el presidente López Obrador y el ingeniero Salomón Jara Cruz pues han mantenido siempre este ritmo de cercanía con el pueblo, este ritmo de cercanía con la gente, y Oaxaca, con más de 11,000 comunidades, la verdad es que solamente puede ser concebido como un organismo viviente, un organismo que tiene lugares muy diferentes, gente muy diferente, pero cuando en un solo día, por ejemplo, la semana pasada estuvimos con el gobernador, empezamos en Miahuatlán, después nos fuimos a Pinotepa y toda la zona de Pinotepa, después a la costa y terminamos en el Istmo para concluir finalmente en la Mixteca, te puedes dar cuenta que estos diferentes climas, que estas diferentes idiosincrasias, que estas diferentes municipalidades y sus características propias, pues todos forman parte de un gran complejo, de un gran organismo que es Oaxaca. Y yo creo que si no se va a atender Oaxaca de la manera como lo hace el ingeniero Salomón Jara Cruz, que es en las comunidades, con los secretarios, dando resultados, no hay manera de que Oaxaca esté bien atendido. Así que yo quiero reconocer al gobernador por este gran esfuerzo que hace. Estas giras se denominan trabajo que transforma tu municipio. ¿Cómo funciona? Llega el gobernador acompañado de los secretarios, de los directores generales, en este caso de los 3 senadores electos, el compañero Nino Morales, Laura Estrada Mauro, tu servidor Luis Alfonso Silva, y también el diputado o diputada local y la legisladora o legislador federal del distrito, para dar soluciones. Se escucha a la gente y de inmediato ya lleva el resultado: apoyo a escuelas, apoyo en caminos, apoyo en salud, un apoyo muy importante en materia de reconstrucción de los templos que fueron dañados por los sismos. Es decir, se está dando un trabajo verdaderamente de resultados. ¿Qué representa para ti el tener tú el contacto con las personas, con las comunidades? Porque en administraciones pasadas pues no se veía que un diputado o un senador regresara a la comunidad, y tú estás recorriendo todas las comunidades al lado del gobernador, pero ¿qué representa para ti? ¿Qué sientes estar con el pueblo de Oaxaca? Pues se siente una gran emoción, porque como por ahí dicen que no se puede amar lo que no se conoce, y el hecho de estar conociendo las comunidades, escuchando las diferentes expresiones culturales y conocer a la gente es muy, muy, muy importante. Por ejemplo, estábamos en un municipio muy importante para la historia política del ingeniero Salomón Jara, Tezcatitlán,
allá en la Cañada. Y cuando te das cuenta de su historia, te das cuenta de lo que piensa la gente, ves que llega el gobernador y lo saludan con familiaridad, que le dicen, hola Salomón, ¿cómo has estado? Porque él en cada comunidad, cada pueblo que vamos, él tiene amigos, tiene gente que ya ha conocido, gente con la que ha luchado por un mejor Oaxaca, y esto sin duda para mí significa un gran aprendizaje. Así que yo creo que todos los oaxaqueños tendríamos que conocer los 570 municipios, por lo menos, y si no, pues hacerlo imposible por conocer las 8 regiones. Así es, pues yo creo que Salomón no es de un día, ¿no? Son muchos años que ha caminado Oaxaca, lo caminó con Andrés Manuel precisamente, ¿no? Y hoy tú como senador, que a partir del 1 de septiembre ya vas a tomar protesta, pues vas a tener que estar recorriendo todo el estado, ¿no? O sea, no hay más allá de las audiencias que te invite el ingeniero, pues yo creo que por tu parte vas a ir recorriendo. Es que la cuarta transformación es eso, es que gobernadores, presidentes municipales, legisladores estén de cerca con la gente, estén atendiendo a la población, y me parece que este estilo tiene que llegar para quedarse, porque es el único estilo, la única manera de gobernar que en verdad da una atención cercana. Y más cuando vas recorriendo estos municipios y te das cuenta de que la cuarta transformación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les ha cambiado la vida. Por ejemplo, en Totolapilla, saludos a mis amigos de Totolapilla. Antes se hacían 3 horas para llegar a Totolapilla. ¿Alguno de ustedes fue a Totolapilla? ¿No? ¿Tú ya conoces Totolapilla? ¿Recuerdas cómo era la carretera antes? Era una terracería de 3 horas, sinuosa, 3 horas de curvas. Hoy son 45 minutos del camino artesanal. En un gobierno neoliberal, ninguna fórmula de costo-beneficio, ninguna política pública hubiera jamás destinado 150 millones de pesos para una carretera a un municipio relativamente pequeño como lo es Totolapilla. Pero es que el gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente López Obrador, y en Oaxaca el ingeniero Salomón Jara Cruz, ve las cosas de manera diferente. Ve las cosas porque los ciudadanos, las ciudadanas, los ciudadanos son depositarios y detentadores de derechos, y por lo tanto no importa que sea uno, que sean 1000, que sean 10,000, tienen que tener derechos. Y es por ello que este camino, por ejemplo, el de Totolapilla, que le cambió la vida a este municipio y a todos los demás municipios que han sido pavimentadas sus cabeceras municipales, habla mucho de este gobierno que ve por la gente, que ve por el pueblo, y que no únicamente trata de imbuir esta política neoliberal de concebir al Estado como una empresa. No, para nosotros creemos que el Estado es el ente aglutinador de toda la sociedad y que también debe generar justicia social en todos los rubros, como conectividad, como salud, como educación, como seguridad. Bueno, sin duda eso que está haciendo el gobierno federal y también el estatal, pues tuvo como resultado la votación del 2 de junio, que acaba de suceder, y esto sin duda da la posibilidad de la continuidad que va a estar con Claudia Sheinbaum, y lo que seguramente se está impulsando y será aprobado, lo que lleva a la reforma judicial, sin duda con todo este apoyo de este trabajo que se está llevando a cabo. Sin duda, sí, es por este buen gobierno. Recordemos que el ingeniero Salomón Jara recorrió con el presidente López Obrador todos los municipios. Ahí es cuando el presidente se enamora de la cultura oaxaqueña, se da cuenta de la profundidad de las raíces del pueblo oaxaqueño y decide apoyar a este estado como lo está haciendo hasta ahora. Sin embargo, hay que ver que también hay comportamientos electorales a veces un poco raros. Les decía Tezcatitlán, igual antes hacían 4 horas para llegar a la comunidad, hoy se hace una hora. Mira. Y estuvo a punto de ganar la oposición, ahí, por 18 votos. Ups. Eso es un comportamiento que es, oye, ningún gobierno en la historia jamás te había dado lo que te ha dado este movimiento. ¿Cómo es posible que a la hora de la elección todavía te dejes encantar por las sirenas o engañar por el canto de las sirenas? Bueno, es que hay tanta miseria, hay tanta pobreza, hay tanta necesidad que entendemos a los pueblos. Por eso, esta labor de este movimiento es constante y permanente, porque se trata de empoderar a la gente, de recordarle al pueblo que el pueblo manda y que no debemos darle la confianza o dejarnos engañar por una pequeña dádiva cuando tenemos mucho más que avanzar como pueblo. Pero bueno, yo creo que sí, este resultado del 2 de junio es también en parte una evaluación de Andrés Manuel López Obrador, en parte una evaluación de Salomón Jara Cruz, y por eso Oaxaca
es el segundo estado que en proporción más votos otorga a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, después de Tabasco. Hoy, ¿te acuerdas que la Ciudad de México era el bastión? Era que invirtió correctamente Andrés Manuel, o sea, se fijó en la gente y hoy la gente le respondió y precisamente después de Tabasco, pues claro que es tabasqueño Andrés Manuel y él iba a tener fuerza, pero se rebasó la Ciudad de México, ¿no? Que era donde empieza este laboratorio de la democracia, ¿no? Y se lleva a cabo hoy en Oaxaca, ya es como el segundo punto más importante y de ahí la ciudadanía que se fije en lo que viene en Oaxaca. Y afortunadamente también se ganó la Ciudad de México, pero esta andanada de guerra mediática que no podemos negar que a los poderes económicos fácticos pues les ha incomodado mucho el avance de la Cuarta Transformación, les ha incomodado sentir que pierden de sus manos el control del país, pues ha hecho mella principalmente en las zonas urbanas, donde los grandes medios de información, porque no son de comunicación, son de información nada más, se informan lo que les conviene, pues tal vez han enfocado sus baterías. Y bueno, pero afortunadamente la Ciudad de México se ganó como todo el resto del país. ¿Consideras que López Obrador inició bien su gobierno al ver y enfocar todas las baterías al sur-sureste? Porque las anteriores administraciones presidenciales empezaban centro y norte. Y el sur parecía que no existía, cuando en el sur hay muchos rezagos en muchos estados como Oaxaca, Chiapas, que tienen unos rezagos enormes. Esta respuesta, este agradecimiento, pues hoy se ve reflejado, ¿no? Sí, bueno, el presidente López Obrador me parece que lo que ha hecho después, el legado de Andrés Manuel, si es que ya podemos empezar a hablar del legado de su sexenio, que es complejo porque son muchas aristas, yo creo que se ha avanzado mucho en muchos rubros, en muchos ámbitos. Yo destacaría desde luego el énfasis en la soberanía energética, este fortalecimiento de Pemex, este fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, son sin duda yo creo que un legado para todo el país, para nuestras hijas, nuestros hijos. Si bien es cierto, tenemos que ir a una transición energética, hay que hacerlo cuando estemos listos, hay que hacerlo cuando el país esté ya seguro en su energía. No podemos únicamente transitar a una energía que todavía no es totalmente confiable, que todavía no está en el estatus tecnológico adecuado y que para México pues significaría un salto al vacío. Es por ello que el petróleo como una bendición para este país, es por ello que una empresa tan importante que costó tanto trabajo construir para nuestros ancestros como es Comisión Federal de Electricidad, tiene que fortalecerse. Me parece que eso es sin duda algo de lo más destacable del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también esta infraestructura que durante 100 años habíamos estado olvidados en Oaxaca, estas obras de infraestructura para el sur-sureste, especialmente para Oaxaca. El corredor interoceánico, la carretera a la costa que ya se inauguró, la carretera al istmo que está por concluirse, la pavimentación a las cabeceras municipales de Oaxaca, son obras de infraestructura que en ningún otro gobierno había tenido el estado de Oaxaca. Somos los hijos del porfiriato, pero somos herederos de Juárez y durante 100 años fuimos olvidados del resto de la República. Es hasta ahora, con Andrés Manuel López Obrador, que se vuelve a poner, sentimos la mirada del apoyo del gobierno federal, y esto nos da mucho gusto y creemos que esto es solamente el comienzo. ¿Era voluntad? ¿O qué era? Lo que no hicieron en las administraciones pasadas. Bueno, pues éramos la tierra de Díaz, éramos la tierra del dictador. Yo creo que históricamente fuimos castigados. Así, deliberadamente me parece que fuimos castigados. Y la verdad es que, pues gracias al presidente López Obrador y al ingeniero Salomón que recorrió con él todo el estado, hoy volvemos a tener un Oaxaca en el centro de la política del desarrollo del país. Tan solo la felicidad en 30 años en el transísmico, ¿no? O sea, 30 años se tuvo que esperar para que regresara el transporte de pasajeros en la zona del Istmo, ¿no? Tú tienes una esposa ismeña, debe estar muy contenta por ese regreso. Claro, porque esto significa vida para el Istmo de Tehuantepec. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de revisar documentos desde el virreinato, donde ya se establecía que el Istmo de Tehuantepec tenía que explorarse para esta ruta, ya fuera terrestre, ya fuera marítima, para que se aprovechara la cercanía de los dos océanos. Y es hasta ahora cuando se va a hacer. Y aquí me gustaría aclarar que el corredor interoceánico no va a competir con Panamá. Son cosas diferentes. Panamá es un canal, es para que pase la mercancía y ya.
en el interoceánico no vamos a hacer únicamente transporte. El interoceánico se plantean 10 polos de bienestar, donde va a haber industria. Se está construyendo ya el gasoducto y la industria pues va a generar mucho empleo. Y esto es algo muy, muy diferente, porque aquí se va a producir mercancía, se van a producir bienes que se podrá embarcar por el lado de Salina Cruz hacia toda la costa oeste estadounidense y Asia, y por el lado de Coatzacoalcos hacia toda la costa este de Estados Unidos. Empleo, bienestar social, economía, para esas comunidades cercanas a esta zona productiva. Juan. Te comentaba yo precisamente que una vez que se dese esa votación abrumadora del 2 de junio, era precisamente como una respuesta a este bienestar social que se le ha dado a la ciudadanía en todo el país. A raíz de eso, ahora hay la necesidad de un nuevo bienestar que es la justicia. La justicia que históricamente sabemos que estaba hecho para los ricos, y las mujeres y los pobres estaban totalmente fuera de su alcance. Hoy con esta reforma que se plantea, será seguramente un futuro menos eh, discriminatorio para el país. Ese es un tema muy interesante, estoral, de la vida pública del país. Aquí tenemos que acudir a John Locke, a Montesquieu, a Rousseau, a la teoría del Estado per se. Y yo sé que no todos pues, son maestros de teoría del Estado, ¿verdad? Pero ¿qué es la soberanía? ¿Qué es la soberanía? ¿Quién la ejerce y para qué se ejerce? Es la pregunta a la que tenemos que llegar. Y hay dos acepciones de la soberanía. La soberanía como facultad de un Estado para autodeterminarse con respecto a otros, es decir, el Estado soberano mexicano con respecto al Estado soberano estadounidense, el Estado mexicano con respecto al Estado francés como entidad política, pero también hay una acepción interna hacia el interior del Estado. Y ahí es donde la soberanía, imagínense, desde los sentimientos de la nación, que muy probablemente se empezó a escribir en Oaxaca por José María Morelos y Pavón, él ya establecía que la soberanía es la facultad que tiene el pueblo de autodeterminarse para su propio bien. Y esta soberanía la ejerce el pueblo a través de tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. La soberanía, ojo, se ejerce únicamente para el bienestar del pueblo. La soberanía no puede ejercerse en contra del pueblo. Hoy tenemos un poder ejecutivo renovado, hoy tenemos un poder ejecutivo que cuenta con una gran legitimidad social. ¿Qué decían de Andrés Manuel López Obrador? Que era un peligro para México. Yo les pregunto, ¿en verdad creen que carreteras, programas sociales, esta clase de gobierno cercano al pueblo es un peligro para México? Era todo lo contrario. Era un peligro para su México. Era un peligro para las 25 familias que se sentían dueñas del país. Claro. ¿Qué decían de las legisladoras y legisladores de este movimiento? Que éramos unos ignorantes, que no sabíamos absolutamente nada, que votar la elevación al rango constitucional de los programas sociales como un derecho constitucional, que era algo absurdo. Yo creo que es precisamente lo que el pueblo quiere. Y ahora el gran pendiente es el poder judicial, que tiene en verdad una lejanía del pueblo. El artículo 17 de la Constitución establece que todos tenemos derecho a una justicia pronta y expedita. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que tenemos justicia pronta y expedita? Pues la respuesta es clara, claro que no. Es por ello que esta iniciativa que ha presentado el presidente López Obrador, en el marco del aniversario de la Constitución del 5 de febrero, presenta estas 20 iniciativas, muchas de ellas constitucionales, otras legales, y tal vez la de mayor calado, la que significa una revolución al Estado mexicano, es esta reforma al Poder Judicial, que tiene tres ejes principales. El primero, la elección popular de ministras, ministros, magistrados y jueces. Es decir, que el pueblo las y los elija. Y esto no es nuevo. En la Constitución mexicana ya se preveía este mecanismo. El mismo Benito Juárez fue electo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces esto ya ha ocurrido. Hay otros lugares como Japón, como Estados Unidos, donde se eligen a las jueces y a los jueces. No entiendo por qué aquí, si están viendo que este movimiento lo que ha hecho, y creo que de las principales virtudes,
es que ha podido politizar a la gente, informarla y participar. Yo me acuerdo, la primer consulta que se hizo, habíamos ganado en el año 2018, y de inmediato consultarle al pueblo acerca del aeropuerto. Y la gente decía, bueno, pero ¿por qué nos preguntan si nunca nos preguntan? Ahora, ¿por qué nos preguntan? ¿Qué hacen estos locos con sus urnas y sus boletas queriendo que opinemos? Y llegábamos con la gente y le decíamos, oiga, ¿usted qué opina del aeropuerto? Pues no estoy de acuerdo, pero ¿por qué me pregunta? ¿Quiere que yo me forme para votar? No, a mí no me pregunten. Esa fue la primera. Después, la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Ah, sí, la revocación. Porque es como contraintuitivo. ¿Por qué un presidente va a promover su propia revocación? La gente dice, bueno, que no están mal de la cabeza ustedes. ¿Por qué Andrés Manuel, ustedes, el movimiento, está promoviendo la revocación del mandato de quien es hoy el titular del Ejecutivo? Pero se trataba precisamente de empoderar a la gente, de decirle, oigan, es que a ustedes se les ha hecho creer que están abajo. No, ustedes están arriba. Ustedes son el poder soberano. En ustedes reside la soberanía. Utilícenla. Esta elección, este ejercicio de democracia, como es la elección de los titulares del Poder Judicial, es precisamente recordarle a la gente que ellos son los detentadores y los originarios de la soberanía, nada más. Entonces, esta elección de jueces busca que en efecto sea la gente quien elija, con sus limitaciones, con sus candados. No es como están diciendo ahí los dueños de los grandes medios de comunicación, que va a pasar cualquier persona y lo vamos a hacer ministro. No, hay candados, hay requisitos de elegibilidad en la Constitución, van a ser propuestos por el Poder Judicial, por ellos mismos, por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo, y finalmente será el pueblo de México quien elija a los ministros a nivel nacional, a los magistrados en sus circuitos y a los jueces en sus distritos. Es decir, hay requisitos de elegibilidad y ojo, puede haber una reelección indefinida para los jueces de distrito y los magistrados. ¿Esto por qué? Porque ellos tienen una cercanía mayor, permanente con la gente, y si hacen una buena labor como juzgadores, pues que se queden y que le sigan. De eso se trata. Pero tu opinión muy personal, ¿es necesario ya hacer un cambio a fondo? Ya no pueden seguir los mismos. Es necesario un cambio de todos. Yo creo que es necesario un rediseño del Poder Judicial. Sin duda, no solamente es a nivel personal, sino hay que hacer un rediseño del Poder Judicial. Me parece que es por ello que es muy pertinente que hablemos de esto y más en ese sentido del poder soberano, que la gente es la soberana, el pueblo es el soberano, la nación es la soberana. La nación es un concepto todavía mayor que el de pueblo. Entonces, si la nación como soberana empieza a tomar estas decisiones, yo creo que vamos a ir a un rumbo mejor. Por eso el movimiento siempre está recorriendo, informando, llevando periódicos, generando diálogo, generando debate, que no nos crean, que ellos tomen su propio juicio, pero que la gente participe. La segunda característica de la reforma al Poder Judicial, el funcionamiento de la Suprema Corte va a ser de una manera diferente, ya no va a funcionar en salas, van a ser 9 ministros, se le reduce, va a haber un tope de salarios por moral. Nadie puede ganar más que la persona que detenta el supremo poder ejecutivo del país, que es el presidente. Bueno, pues los ministros de hoy se autoampararon, y qué curiosidad, se les otorgó el amparo, y ellos pues siguen ganando mucho más. Pero más allá de eso, fíjate, hay procesos legislativos que conllevan la elección de 84 senadores, que conllevan la elección de 300 diputados, procesos legislativos que conllevan la discusión de reformas por 300 diputados, por 84 senadores, que se pongan de acuerdo, que voten una reforma, que la voten, que luego 17 legislaturas locales lo aprueben, para que 3 ministros de la Suprema Corte se pongan de acuerdo y digan con un dedo, pues no, porque no estamos de acuerdo. Oye, esto no es el ejercicio de la soberanía, claramente. O, por ejemplo, el presidente López Obrador hizo una reforma de ley, un decreto, para que se pudiera generar energía eléctrica en todas las presas del país. Algo bueno para la gente, algo bueno para el pueblo. Pues, ¿qué dijo un juez? No, porque no estoy de acuerdo. Un juez de distrito
ningunea toda la legitimidad social del presidente de la República, con los más de 30 millones de votos. Esto obviamente no está bien. Que la Suprema Corte funcione en salas donde 3 se ponen de acuerdo y le dan para atrás a lo que sea, obviamente no está bien. Esto es parte de lo que va a cambiar en este rediseño. A su vez, como ya no podrán funcionar en salas, todo tendrá que ser en pleno, ya no podrá haber sesiones secretas, y bueno, esto pues sin duda abona a la transparencia. Y la tercera característica es que ahora el Poder Judicial tendrá un órgano administrativo igual seleccionado por integrantes seleccionados por todo el pueblo y un tribunal de disciplina que verificará que todos los demás actúen conforme a lo que establece la Constitución. Se establece un tope de no más de 1 año en temas fiscales y no más de 6 meses en temas penales. ¿Cuánta gente, cuántas víctimas están esperando justicia durante años y no la tienen? ¿Cuántos imputados que son inocentes están esperando años sentencia y no la obtienen? Hoy se está hablando de un límite superior de 6 meses. Y bueno, estos argumentos o contraargumentos a esta reforma, como por ejemplo la independencia judicial y que la especialización, pues aquí está hablándose de perfiles, pero hoy están hablando de una independencia. ¿Independencia de quién? ¿Independencia del pueblo? ¿Independencia de los demás poderes? Hoy, claro, hay una independencia del pueblo. No puedes hablar de independencia sin legitimidad social. Aquí lo que estamos buscando es que los juzgadores tengan legitimidad social. Mucho trabajo, ¿no? A partir del 1 de septiembre. Va a haber mucho trabajo, sin embargo, el dictamen entiendo que estará ya preparado para que lleguemos a aprobarlo, ¿o no? Es decir, es la legislatura actual, la 65ª, quienes determinarán el contenido del dictamen. ¿No le falta algo a esa reforma? La ciudadanía, el primer contacto que tiene cuando entra a procesos judiciales, no son los jueces, son los ministerios públicos. Y es ahí precisamente donde se habla de mayor corrupción. ¿Qué pasa con ese estrato en este? Sin duda es perfectible la reforma, sin duda hay que abarcar a todo el sistema de procuración de justicia. Desde luego, el procurador de la justicia, el que representa a la sociedad, pues son las fiscalías. En este caso sí hay que hablar de ello. Pero mira qué bueno, Juan, que hoy estemos hablando de esto. Que hoy estemos hablando de esto y que la gente diga, ah, caray. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes saben quién es su juez de distrito? ¿Quién les toca? Bueno, y nosotros yo no conozco a todos los jueces, ni a los ministros públicos. ¿Sabías cuántos ministros había antes de esto? No había datos, no había datos, porque no había información. Les gustaba trabajar en la oscuridad. Así es. Les gustaba que nadie los viera. Así Ese es uno de los vicios del Poder Judicial. El escándalo precisamente hoy con la ministra del Pueblo, con Lenia, ¿no? Todo lo que está exponiendo y precisamente pues, te toca ahí pues, ser el senador del pueblo, ¿no? Pues vamos a ser el senador del pueblo de Oaxaca. Y hablando del Senado, ¿qué tienes ya listo, preparado para ahora que tú entres en funciones? Pues vamos a llegar a aprobar todas las reformas que impulse el movimiento. Vamos a ayudar a sentar las bases del segundo piso de la Cuarta Transformación con Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a cuidar el legado de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que una labor que tenemos todos los mexicanos es hablar y pensar qué es el humanismo mexicano. Es algo que tenemos que hablar. Es algo de lo que tenemos que hablar, dialogar, pensarlo, debatirlo, discutirlo inclusive. ¿Qué es el humanismo mexicano y a dónde nos lleva? Porque hemos siempre ocupado y utilizado fórmulas impuestas desde el año 1521. Desde el año 1521 estamos utilizando fórmulas impuestas. Hoy ya es momento de que el humanismo mexicano, esta ruta mexicana en materia económica, en materia de seguridad social, en materia de seguridad pública, en materia de salud, en materia de educación, crezca desde la raíz hacia arriba. ¿Qué es el humanismo mexicano? Tenemos que debatir qué es el humanismo mexicano, cuál es el modelo económico que queremos seguir. Ahora, hay que tener en cuenta que vivimos en un contexto global muy delicado hoy y que, bueno, tenemos que sortear aguas, pero para que le vaya bien a México tenemos que estar unidos. Los grandes males de nuestro país siempre han venido por la desunión de los mexicanos. El mismo Juárez lo decía, que los grandes males siempre han venido de propios mexicanos que traicionan a los mexicanos. ¿Quién va y le ofrece el trono
a un emperador austriaco? Pues los conservadores. Así ¿Quién es. va hoy a llorarle al rey de España que Andrés Manuel López Obrador es muy malo? Todavía, pues Calderón y sus aliados, o sea, es decir, ¿dónde están refugiados Peña Nieto, Salinas, Calderón? En España. ¿Para quién trabajaba Calderón? Para las empresas eléctricas españolas, para las que estableció un subsidio leonino en contra del pueblo de México que hoy seguimos pagando. Eso no está bien. Esa clase de traidores al pueblo no los queremos, pero tenemos que hablar de ello. La corrupción no es el agente de tránsito, la corrupción no es el policía, la corrupción no es una licencia pirata. Sí está mal, pero la corrupción está arriba, donde se dejan subsidios de miles de millones de pesos al día para empresas eléctricas que no son del país. Comentarios finales, Juan. Nada más esto que acabas de mencionar respecto de que somos un país que no está aislado ni debe de estar aislado. Estamos viviendo ahorita un proceso, desde aquí lo estamos observando en Estados Unidos, con este virtual presidente que regresa, Donald Trump, que ha hecho algunas declaraciones respecto a nuestro país, de incrementar aranceles, de la importancia de la delincuencia organizada, cómo defender la soberanía desde el Senado. Bueno, primero que nada, me parece que también tenemos que hablar del contexto político electoral estadounidense. Lo vimos en la primera campaña de Trump. Trump, cuando habla y vocifera, lo hace hablándole a su electorado. Realmente no lo hace hablando para afuera. Entonces yo creo que él ahorita le está hablando a su base electoral y él tiene que ser muy efusivo en sus declaraciones, pues para que su electorado lo reelija. Así que me parece que tenemos que calmarnos. Sin duda, el principal socio comercial de Estados Unidos es México. El principal socio comercial de México es Estados Unidos. Por demografía inevitable, en 20, 30 años, la primer minoría de Estados Unidos serán los mexicanos. Entonces yo creo que nunca puede haber esta clase de relación golpeada entre México y Estados Unidos. Al contrario, tiene que caber siempre la mesura. Tenemos que entender que somos socios estratégicos y que lo que le afecta a ellos nos afecta a nosotros y viceversa. Estamos a punto de entrar en un mundo geopolítico tal vez de 3 esferas y nosotros estamos en la misma esfera. Canadá, México y Estados Unidos. Tenemos un tratado que está en vigor, un tratado que ha generado cosas buenas, que ha generado cosas no tan buenas, pero que tenemos que ahora, como un polo de desarrollo global, tenemos que competir con los chinos, tenemos que competir con los rusos, y yo creo que si dialogamos, si platicamos y nos fijamos en las coincidencias, nos puede ir mejor a todos. ¿Sí? 6 años se fueron rápido. Hace 6 años grabamos un programa donde le hacía a Luis, quiero presumir que Luis fue el único que ha contestado esa pregunta. Se la voy a volver a hacer, a ver si no falla. ¿Sí se acuerdan? A ver si se acuerdan, ¿no? Le decía que, ¿cómo se llama el primer presidente de la República Mexicana? Su nombre, no el apodo. Ah, claro. Fue el coronel Félix García. Félix García. No, José Miguel, José Miguel Ramírez. No, Miguel Ramón es García. José Miguel Ramón Adauto y Félix, ¿te acuerdas? Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. No se olvidaba García. Bueno, ya se me olvidó, ya ven. Sí, 6 años no pasa. El tiempo no acaricia. Los años. Lo agarré, ¿no? No, pues ahí está. Fíjate, yo los presumía que Luis lo pudo preguntar porque estuvimos ahí, ¿no? Grabamos en esa área. En el llano. En el Parque El Llano, donde fue la batalla. Y donde está la iglesia de Guadalupe. Por eso de ahí toma el fortín del Guadalupe y de ahí del Parque Consati es donde avienta la espada, que estaba el río, va mi espada en prenda, voy por ella y logra una victoria. De ahí el apodo, Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. En atención a la Virgen de Guadalupe que le ayuda a ese triunfo. Que es muy curiosa esa historia porque estaba llegando a Oaxaca, Morelos, y en esa época lo que se conoce como el ejército de la mermelada, que eran los curas, porque por sus túnicas púrpuras se refugian en cada uno de los templos para no permitir que llegaran estos salvajes insurgentes. A Morelos le toca lo más grande, que es Santo Domingo, a Morelos, y a José María Félix le toca el templo de los betlemitas, que es la Virgen de Guadalupe. Y Morelos toca, que ya había conquistado Santo Domingo, que no hubo batalla en Santo Domingo, porque Fray Juan de Aparicio, muy entendido, le dice, ¿sabes qué, hermano? No nos vamos a pelear, ten el tesoro que tenemos acá, y ahí Morelos le encarga
el establecimiento de la primera institución de enseñanza pública en Oaxaca, que después va a ser el Instituto de Ciencias y Artes, a Fray Juan de Aparicio. Pero bueno, Morelos escucha las campanas de Santo Domingo y dice, ching, ellos ya lo conquistaron, yo no he conquistado Guadalupe. la de Guadalupe. Entonces dice esta frase de, va mi espada en prenda, voy por ella, atraviesa el río de Jalatlaco Así es. y logra conquistar. Es que la historia de Oaxaca es tan rica porque durante todo el siglo XIX la historia de México ocurre en el sur, de la Ciudad de México para Oaxaca. Y por eso, de los 200 años de México independiente, 60 gobernados por 2 oaxaqueños. A lo mejor otros 6 si ponemos a Díaz Ordaz, ¿no? Así es. Bien. Sí. Bien. Pues amigo diputado, muchísimas gracias por recibirnos en tu oficina. Amigos, amigas, pues si les gustó esta entrevista, la pueden ver a través de nuestro canal YouTube y también en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes Osvaldo Carrillo, Juan López Sánchez. Israel Gallegos. Y Luis Alfonso Silva. Muchas gracias. muchas gracias por su preferencia y nos vemos. Hasta la próxima.